Muchas gracias. Voy a tener la compañía virtual de mi compañero, que es un colega uruguayo, que, bueno, por distintas cuestiones no pudo estar presente de manera física, pero va a estar presente de manera virtual. Así que arranco yo una primera parte comentando algunas cuestiones que tienen que ver con este tema. Y básicamente me gustaría que antes de que entremos en situación, en contexto de la parte del modelado en 3D y la animación de esta que fue la primera prensa, la primera imprenta que tuvimos en Córdoba hace 2 siglos y medio atrás, a mí me gustaría dar, bueno, algunas cuestiones metodológicas. Me gustaría compartir con ustedes estas cuestiones que de alguna manera sustentaron una investigación que es la que permitió este modelado entre esta recreación digital. Y acá había un enorme problema. ¿Por qué? Porque para recrear esta prensa, bueno, obviamente había que saber cómo era, y el problema era este justamente, porque no había ninguna documentación que nos dijera cómo funcionaba, cómo estaba constituida, con qué materiales, qué mecanismos, cómo se operaba. Y lo que era peor todavía es que la propia prensa había desaparecido. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá es justamente donde la cuestión metodológica viene al rescate y podemos afirmar que básicamente se trataba de una prensa de madera que se denominaba prensa común. ¿Por qué? Porque ese era el estándar, el modelo estándar para la época. Prensa común que era básicamente de madera, se operaba manualmente con 2 golpes, es decir, 2 tirones de la barra. Acá podemos ver en este video cómo era la operación. Fíjense, los tipos, la tipografía está en un carrito móvil que se entinta y que además contiene el papel que va a recibir esa tinta. El carrito móvil se mueve hacia atrás, se da un golpe, un tirón de la palanca, se corre de nuevo, se vuelve a dar un segundo golpe y después el carrito se libera. Mejor dicho, se mueve el carrito y se libera el papel, y el proceso de impresión puede volver a comenzar. Esta era la caracterización de la imprenta del Montserrat, la que tuvimos acá hace 2 siglos y medio atrás. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos afirmar categóricamente que era así? Bueno, básicamente la metodología consistía en 3 tareas. Estas 3 tareas fueron, en principio, sistematizar una información que estaba desperdigada. No había un libro, no había una bibliografía que dijera, bueno, esta es la historia de la evolución de la prensa. Entonces, hubo que sistematizar esa información. También fue necesario sumar elementos técnicos. ¿Cómo eran esos mecanismos? ¿Cómo estaba constituida esa prensa? ¿De qué forma se operaba? Datos técnicos. Y después darle un contexto a esa información, ponerla en caja, ponerla en contexto geográfico, histórico, social, porque todo eso iba a validar de alguna manera todo esto que nosotros íbamos identificando. Y de esta manera pudimos reconstruir más o menos la evolución de esta tecnología. Acá tenemos simplificada la prensa de Gutenberg, que se operaba con un solo tirón de la palanca. Con el tiempo, y para poder imprimir papeles mayores, de mayores dimensiones, y poder dar ese segundo golpe de palanca, que era lo que iba a permitir el proceso, se añade una extensión a la mesa, a la cama, para que el carrito móvil pueda desplazarse hacia atrás. Como ese carrito móvil era muy pesado, tengan en cuenta que contenía la tipografía que era de plomo, y tenía una cama o una mesa que era de mármol, era pesadísimo. Entonces, para que no se desbalancee, fue necesario agregarle un pie. Y con el tiempo se descubrió, mediante la praxis, la práctica, que estos elementos, estas zapatas delanteras, funcionaban mejor si se retrasaban y a todo el conjunto se le daba una mayor estabilidad estructural con esos maderos de atrás. Quedaba conformada entonces el prototipo, la prensa prototípica de 2 golpes, la prensa común de madera, que, como decíamos, es la que tuvimos acá en Córdoba. Hacia 1620 surge una mejora que viene de la mano de lo que hoy llamaríamos un diseñador, un ingeniero holandés, un impresor holandés, que
que básicamente consiste en esto, en hacer de metal este mecanismo que es el que acciona la palanca, el tornillo central. ¿Cuál era la diferencia? Antiguamente ese mismo mecanismo combinaba madera y metal. Lo importante entonces acá es que tanto esa prensa holandesa como la anterior convivieron. No es que una suplantó a la otra, sino que simplemente estas prensas comunes, de madera, de dos golpes, tuvieron mayor desarrollo, mayor aceptación en Inglaterra, las que combinaban los dos materiales, y en el resto de Europa tuvo más aceptación la prensa holandesa, que tenía el elemento central de metal. Pero no es que una suplantó a la otra, convivieron. Y acá tenemos un cuadrito, una línea de tiempo que de alguna manera nos da cuenta de esta evolución. En todo este periodo, el periodo de la prensa manual, fíjense, se extiende prácticamente hasta los albores de la Revolución Industrial, que es cuando esas viejas prensas de madera se empiezan a fabricar completamente de metal. Fíjense que prácticamente 2 décadas después del inicio del prototipo de Gutenberg, aparece la prensa de 2 golpes, que es una superación, una mejora tecnológica. Para contextualizar, casi un siglo después del prototipo de Gutenberg, acá en México se imprime el primer libro de Hispanoamérica. Hacia 1620 aparece la prensa holandesa con el elemento central de metal, y recién, fíjense, en 1758 los jesuitas compran la prensa que nosotros trajimos acá, que tuvimos. Es decir, que cuando los jesuitas compran en Italia esa prensa de madera, esa tecnología ya estaba recontraprobada, aceptada. Era muy confiable. Por eso el término también de prensa común. Entonces, es interesante ver que ese periodo de la imprenta manual, antes de que se empiecen a hacer todas de hierro y se mecanicen, prácticamente coincide con el de la conquista y colonización de Hispanoamérica. Entonces no había ninguna duda que la prensa que tuvimos acá respondía a ese modelo y a esas características. Era una prensa común de madera y de 2 tiempos, con certeza. Y teniendo esa certeza, entonces, bueno, fue necesario, pudimos, eso nos habilitó a buscar reconstrucciones, que por suerte hay varias y muy bien documentadas en línea, la mayoría en inglés, pero también las hay en español, por suerte. Son muy accesibles, están liberadas, no se necesita contraseña ni nada. Entonces esos antecedentes fueron muy valiosos, pero de todos esos antecedentes, el más preciso, el más detallado fueron los trabajos de Harley y Sisson, quienes en 1978 dibujaron en 8 planos descriptivos, técnicos, una prensa que operó Benjamin Franklin, más o menos en la misma época en la que la imprenta de Montserrat llegaba a Córdoba. Eran coetáneos. Esa prensa hoy está exhibida en el Museo Smithsoniano, y si bien, bueno, eran contemporáneas, las dos eran prensas comunes de madera, había diferencias. Es decir, la prensa de Franklin era de origen inglés, y como dijimos, la prensa que tuvimos acá era italiana. Entonces seguramente debe haber alguna diferencia, sobre todo en el mecanismo central. Pero esto es pura especulación. Si no hay documentación, no hay forma de saberlo con certeza. No importa, para los efectos que nosotros estamos buscando, esos planos que tenían la precisión perfecta eran lo suficientemente detallados para hacer el trabajo. Y para hacer el trabajo, no en términos de una réplica exacta de lo que tuvimos acá, porque al haber una ausencia de documentación no se puede hablar en términos de réplica, pero sí de algo similar que de alguna manera resultará pertinente en el aspecto didáctico y también suficiente en las cuestiones tecnológicas, ¿sí? Que esté adecuado. Entonces, yo ahora me callo un ratito y le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, compañeros, les mando un saludo grande. No suena. Agradezco a Daniel por hacerme parte de este proyecto que está muy interesante. Voy a tratar de explicarles muy brevemente
Ponerle el micrófono al parlante. Ahora. Pero ¿dónde está la entrada del micrófono? Acá la pongo. A ver si le podemos dar voz a Luis. Hola compañeros, un saludo grande desde Uruguay. Agradezco a Daniel por hacerme parte de este proyecto que está muy interesante y muy motivador. Y voy a tratar de explicarles muy brevemente las etapas del proyecto y cómo lo fuimos encarando para llegar al objetivo que es el modelo virtual de esta prensa, ¿no? El modelo tridimensional. Y en una segunda instancia también tenemos como meta poder imprimirlo. Entonces les voy a explicar cómo inició el proceso, que arranca con el estudio de los planos que me compartió Daniel. Los planos están todos en inglés y están en pulgadas, entonces pensamos que era necesario traducirlos al sistema métrico de unidades y la traducción de toda la nomenclatura técnica al español. Ese es como el primer objetivo, digamos. Entonces teníamos que traducir aproximadamente en una primera lectura casi 60 piezas y arrancamos a elaborar todos los nuevos planos, digamos, la nueva infografía ya con las nuevas medidas y cotas en el sistema métrico, agregando además algunas piezas gráficas que nos permitieron entender y ir armando y comprendiendo mejor cada parte de la prensa de Franklin, que en realidad en los planos originales solo se detalla o se describe, no se duplican las partes que son o que aparecen dos veces o piezas que se repiten. Entonces naturalmente ese número de piezas creció y llegó a ser un sistema bien complejo, ¿no? Y más completo que el original. Entonces, después de tener toda la información bidimensional en dos dimensiones y bien detallado más o menos cómo se arma la prensa, nosotros empezamos a modelar y logramos el sistema virtual, ¿no? Un modelo virtual, el que después se va a mapear y eso también se va a animar con el fin de explicar y entender y que sea como más fácil la didáctica de acercamiento al funcionamiento de esta tecnología. Entonces les voy a mostrar el modelo final al que llegamos. Acá está con todos sus elementos y todas sus partes, la prensa armada. Este es el modelo que nosotros vamos ahora en otra instancia, en otra etapa, a mapear y a animar cada una de las secuencias de movimiento para lograr la impresión. Y después lo que nos planteamos es empezar a imprimir las partes, ¿no? Que eso implica cada parte de la prensa se guarde en un archivo individual para que en la impresora 3D se pueda imprimir. Y ahora les voy a mostrar la primera parte que logramos imprimir en ABS, que es el material de las impresoras. Este es una parte del husillo, o sea, la parte de esta pieza era la que ejercía la presión, y acá está en 3 dimensiones, como pueden ver. Esta fue la primera parte que imprimimos y nosotros acá lo que pretendíamos era ver si es posible hacer que el modelo sea un modelo funcional impreso absolutamente en 3D.
Así que, bueno, por ahora estos son los avances y seguimos a ver las próximas novedades, a ver si podemos mostrar más avances y el modelo más completo que el que tenemos ahora. Les mando un abrazo grande. Hasta luego. Y bueno, la verdad es que Luis fue impresionante. Había que incluirlos de alguna manera virtualmente. Estuvo trabajando hasta el último momento y pudo generar también este material para que se pueda apreciar ya de una manera más concreta, de alguna manera, si se puede hablar de concreto en términos de realidad virtual y demás. Fíjense el nivel de detalle que se logró, las vistas. Incluso, bueno, hemos estado experimentando con realidad aumentada, que es una tecnología que mediante un dispositivo permite sumar capas de información al entorno real, y entonces mediados por el celular uno puede situar la prensa, la puede rotar, la puede ver en distintas perspectivas, ampliarla, girarla. En realidad no está, es realidad aumentada, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja de toda esta tecnología en términos didácticos? Básicamente, sí. Básicamente esto, que estamos de alguna manera aportando al proceso cognitivo, mejorándolo en la experiencia cognitiva, ¿sí? Básicamente porque estamos trabajando en tres niveles distintos, que no es el real, no es el intelectual, que solamente se puede obtener a través de la lectura de un apunte o de un libro. Estamos también haciendo un aprendizaje activo, porque esta tecnología está invitando a participar, no se puede lograr sin el aporte de quien estudia, de quien está aprendiendo. Y básicamente esta cuestión de que el aula no es el único espacio para aprender. Mediante estas tecnologías se puede llevar el estudio a otros entornos, y básicamente la clase tampoco es el único momento en el que se puede aprender. En un colectivo con estas tecnologías también se puede completar el proceso. Muchas gracias.